Desde hace ya bastante tiempo, la definición de patrimonio cultural se ha ampliado para abarcar no solo monumentos y colecciones de objetos, el patrimonio material, sino también expresiones o actividades heredadas y transmitidas de generación en generación, como tradiciones orales, fiestas o técnicas artesanales que forman parte de la identidad cultural de las comunidades que las poseen y que constituye el patrimonio inmaterial. En el marco de la legislación peruana, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación indica que son bienes inmateriales integrantes del patrimonio cultural de la nación los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y saberes tradicionales, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes a ellos. Comprenden además las lenguas, expresiones orales, música, danzas, fiestas, celebraciones y rituales. Asimismo, formas de organización social, manifestaciones artísticas, prácticas medicinales, culinarias, tecnológicas o productivas, entre otras. Este patrimonio es recreado y salvaguardado por las comunidades, grupos e individuos quienes lo transmiten de generación en generación y lo reconocen como parte de su identidad cultural y social. A nivel internacional, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2003, donde se advierte que los procesos de mundialización y de transformación social, por un lado, crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades, pero por el otro, traen consigo graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial debido en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo. En esta conferencia entonces voy a presentar dos manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que se desarrollan en la costa norte del Perú. Por un lado, la cerámica producida en la localidad de Simbilá, que está ubicada en la costa de la región Piura, y por el otro, los tejidos realizados con algodón nativo que se manufacturan en distintos poblados de la región Lambayeque. Tanto la elaboración de la cerámica en Simbilá como de los textiles de la región Lambayeque reúnen las condiciones que permiten considerarlos como patrimonio cultural inmaterial, en tanto se basan en una tradición tecnológica que se remonta a la época prehispánica, que ha sido transmitida de generación en generación hasta la actualidad y forman parte de la identidad de los pueblos que la elaboran. Asimismo, enfrenta los riesgos frecuentes que afectan las expresiones del patrimonio inmaterial cuando se vincula al mercado turístico, donde la masificación turística y la mercantilización supone importantes peligros para un adecuado sostenimiento de este patrimonio. En los casos que aquí presento, esto se observa fundamentalmente a partir de las modificaciones introducidas en los tejidos y las cerámicas para su venta a los turistas. Simbilá es un caserío que se ubica en el distrito de Catacaos, en la región Piura, como dije, en la costa norte del Perú. Allí persiste la producción de cerámica con la técnica del paleteado, que es usada desde tiempos prehispánicos. Esta técnica es usada para alisar la superficie de las vasijas con una piedra y una paleta de madera. La cerámica paleteada es característica de la costa norte del Perú, donde se la encuentra en ocupaciones arqueológicas que se remontan hasta el Horizonte Medio, aproximadamente a partir del 600 después de Cristo. Por ejemplo, en el sitio arqueológico de Narihualá, que se ubica en las cercanías del poblado de Simbilá, se ha hallado cerámica utilitaria como cántaros, ollas y cuencos elaborados con la técnica del paleteado, la utilización del gobe y la cocción en hornos cerrados, elementos que continúan siendo utilizados por los alfareros de Simbilá. La técnica del paleteado entonces ha sido transmitida de generación en generación y aún se usa hasta la actualidad, donde a partir de los 12 años los niños aprenden y se perfeccionan elaborando pequeños objetos de arcilla en los talleres familiares incorporados a las viviendas donde trabajan los artesanos. El proceso de fabricación de las vasijas entonces tiene varios pasos. Primero, la extracción de la arcilla. Esta se obtiene de una cantera a unos 5 kilómetros del poblado de Simbilá. La arcilla se saca húmeda y se la traslada a Simbilá, donde se la deja secar al sol por 2 días, amontonada en la entrada de la casa del alfarero. El siguiente paso es la mezcla de la arcilla con arena y agua en las proporciones necesarias dentro de un gran tinajón enterrado en el piso y después se procede al amasado, que consiste en pisar y amasar la arcilla sobre un plástico extendido en el suelo.
Una vez finalizado el amasado, se extrae una porción de arcilla adecuada según el tamaño de la vasija a realizar y se le da forma huecándola con las manos. Cuando la pieza está modelada, se efectúa el alisado de la superficie exterior utilizando la técnica del paleteado, usando una piedra y una paleta de madera, tenga que, como mencioné, se remonta a la época prehispánica. Posteriormente, las vasijas se cubren con un engobe de color rojizo y se las dejan secar una semana bajo sombra y un día al sol. Y finalmente se realiza la cocción, que tiene lugar en un horno al aire libre, el cual consiste en un hueco realizado en la tierra, donde se colocan las vasijas en el fondo y se las cubre con leña, fragmentos de vasijas y finalmente pajilla de arroz. Se deja un hueco para encender el fuego, el cual sirve también como conducto de ventilación y la cocción dura 24 horas y una vez concluida se deja enfriar las vasijas durante un día. Los artesanos producen mayoritariamente recipientes de uso doméstico, como ollas, jarras, cántaros, también objetos ornamentales de gran tamaño y macetas y floreros. Venden estas vasijas en la Casa del Alfarero, que es un local ubicado frente al pueblo de Simbilá, construido por la municipalidad especialmente para que los artesanos puedan vender allí las vasijas. Y también venden en la cercana ciudad de Catacaos, que es una ciudad que tiene gran afluencia turística. Sin embargo, los artesanos reconocen que sus ventas son insuficientes y desearían poder incrementarlas. Debido a esto, han surgido iniciativas de parte de la municipalidad local y del Centro de Innovación Tecnológica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que pretenden modernizar parte de la tecnología para que los alfareros produzcan otro tipo de objetos que no forman parte de su alfarería tradicional. Este hecho lleva a los alfareros a optar entre el mantenimiento de esta tecnología ancestral y los tipos de vasijas que ya producen y la alternativa de incorporar ciertas innovaciones que permitan incrementar y diversificar la producción de vasijas y así también aumentar sus ventas. Por otro lado, en la región de Lambayeque, en varios poblados costeros como Monsefú, Tucupé, Ferreñafe y Morrope, se producen tejidos en telar de cintura elaborados con algodón nativo, que es una planta originaria del Perú. El uso del telar de cintura para elaborar tejidos con la fibra del algodón, al igual que la técnica del paleteado en Simbilá, es de origen prehispánico. Desde aproximadamente el 2000 a.C. ya aparecen evidencias de fibra de algodón nativo y tejidos hechos de algodón en diferentes sitios arqueológicos de la costa norte. Esta técnica se continúa utilizando a lo largo del tiempo sin que se produzcan variaciones significativas en la técnica o en los instrumentos utilizados y es la misma que usan las tejedoras en la actualidad. Entonces, el proceso de obtención del algodón desde la extracción de la planta hasta la realización del tejido también tiene varias etapas. Aquí lo que se puede observar es la planta del algodón nativo con la fibra y los distintos colores que tiene la fibra del algodón, que incluye blanco, crema, verde y distintas tonalidades de marrón. Entonces, el copo del algodón se extrae de la planta con las semillas, por lo tanto, el primer paso es quitarle las semillas. Luego, esos copos de algodón son unidos entre sí hasta hacer lo que las tejedoras denominan como una torta de algodón. El siguiente paso consiste en golpear la torta con dos varas largas y delgadas de ambos lados hasta que quede bien extendida. Y una vez terminado este proceso, el algodón es enrollado para guardarlo. El paso siguiente es el hilado. Para esto se amarra un trozo de algodón en un poste. Una vez sujeto el algodón, se va tirando de la hebra utilizando la mano izquierda para realizar la torsión y formar el hilo, mientras que con la mano derecha se lo va enrollando en el uso. Una vez finalizado el hilado, se realiza el urdido, es decir, se prepara el urdimbre para luego pasarla al telar y poder empezar a tejer. La urdimbre se prepara en unas estacas clavadas en el suelo, por donde se va pasando el hilo entre ellas. El hilo puede ser de diferentes colores, de acuerdo al diseño que se va a realizar en el tejido. Y cuando está terminada la urdimbre, se pasa al telar y ahí se comienza a tejer. Entonces, el telar de cintura se ata en un poste en la parte superior. El telar ya tiene colocada la urdimbre y para utilizarlo, la tejedora se sienta en el suelo y pasa una faja por su cintura
para sujetar el telar. Hasta más o menos la década del 90 del siglo XX, la elaboración de los textiles estaba limitada al ámbito doméstico, donde las tejedoras hacían distintas piezas que eran utilizadas en las actividades cotidianas de la casa, como manteles, paños, fajas, alforjas y mantas. Posteriormente, las tejedoras recibieron capacitaciones de diversas instituciones para convertir estos tejidos que ya estaban elaborando en un objeto más atractivo para la venta, especialmente a partir de la elaboración de nuevos productos y diseños. Y actualmente ya hay conformado varios grupos de artesanas que están organizadas en distintas asociaciones que producen tejidos para la venta. Como se ve, bueno, en la foto, ya están elaborando nuevos tejidos como bolsos, carteras, cartucheras, almohadones y demás para su venta fundamentalmente a los turistas que visitan la zona, pero están dejando de producir los tejidos que antes utilizaban en sus actividades cotidianas. En esta conferencia, entonces, quería presentar por un lado la técnica del paleteado usada en la cerámica de Simbilá y el uso del telar de cintura con el algodón nativo en Lambayeque como manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, producto del conocimiento transmitido por generaciones desde épocas prehispánicas hasta nuestros días. Estas técnicas antiguas permanecen vigentes en los artesanos herederos de esta tradición ancestral que forma parte de su identidad colectiva. Sin embargo, en ambos casos también existe una revaloración de las artesanías que producen al transformarse en objetos de venta en el mercado turístico, convirtiéndose de esta forma en una fuente de ingreso adicional para la economía de estas poblaciones que las producen. Entonces, si bien la producción tanto de la alfarería como de los tejidos continúa siendo un espacio de transmisión de conocimiento y valores culturales de generación en generación, también hay que tener en cuenta la importancia de esta producción para generar recursos económicos. De esta forma se puede ver que la elaboración de estas artesanías se ha convertido en un proceso complejo donde el artesano en cierta forma se debate entre las pautas tradicionales de producción y ciertos requerimientos impuestos por el mercado que permiten aumentar las ventas. Así, uno de los retos que enfrentan estas manifestaciones del patrimonio inmaterial es encontrar, digamos, un equilibrio entre la técnica tradicional y las innovaciones para lograr productos atractivos al turismo, pero sin llegar a desvirtuar la antigua tradición de elaboración para mantener los conocimientos tradicionales que forman parte de su identidad cultural. Para concluir, entonces, considero que debería encontrarse un balance adecuado, digamos, entre tradición e innovación. Esto implica que la actividad pueda convertirse en un negocio rentable con productos adecuados a las demandas actuales, pero también que las instituciones involucradas en la protección del patrimonio y aquellas que dan capacitación y asesoramiento a los artesanos también den espacio a la producción de las artesanías antiguas de manera que no se pierdan definitivamente. Gracias.